Continuamos en la retaguardia y saludamos ya a nuestro buen amigo, al mejor economista de España, sin ninguna duda, al doctor en Economía y economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? Feliz semana, muy buenos días. Todo muy bien, siempre un gusto estar aquí. Gracias. Fenomenal. Oye, gracias a ti, siempre es un honor y un placer tenerte. Antes de hablar unos minutos contigo de política, quiero pedirte valoración del último dato, para quienes nos vean en tiempo real, lo hemos conocido hace unas horas, un 0,7% de crecimiento. Estamos en lo de siempre, Daniel. El PIB puede crecer, bueno, pues si seguimos creciendo dopados a costa de deuda, pues bueno, como si tú y yo en vez de entrenar 2 horas diarias, entrenamos 4 y nos hinchamos a proteínas. Se nos hace un bíceps así, pero ¿y qué? ¿Con eso qué? Y ni siquiera se te hace un bíceps así. El gran problema del dato del INE es que muestra que efectivamente pues, el Producto Interior Bruto tiene un crecimiento relativamente aceptable, un 2,4% anualizado, que está muy bien si no fuese porque el crecimiento de la deuda pública es más del doble, Yo creo que eso es el elemento que, digamos, siempre el gobierno, pues esconde, ¿no? La otra parte que es importante recordar es que en este Producto Interior Bruto, por supuesto, solo faltaba que no hubiese cierto crecimiento después de llevar a cabo el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y el impacto de los fondos Next Generation. Pero lo más preocupante de estos datos es que si miramos el desempeño considerando el gigantesco estímulo monetario y fiscal que se ha inyectado en la economía, el desempeño es muy pobre. O sea, esa es la clave, ¿no? Si no es lo mismo ganar 1.000 euros si inviertes 1.000 euros que ganar 1.000 euros si inviertes 100.000 euros, ¿verdad? Está claro. Bien. Lo primero es una gran inversión, lo segundo es una malísima inversión. Bien, pues después de aumentar en más de 400.000 millones la deuda pública el gobierno de España y de haber contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, el Producto Interior Bruto ha aumentado poco más de 250.000 millones. Es decir, España no crece, la endeudan y ese es el problema, ¿no? Ese es el grave problema. Segundo elemento económico del día, entra en vigor pues la disciplina fiscal, las reglas fiscales, para que nos entienda nuestra audiencia. Vamos a ser capaces de cumplir con esas exigencias de Bruselas. Bueno, me has dicho tú en muchas ocasiones, me decía el otro día Riera, me dice también Julián Salcedo, todos me decís que esto de rebajar el déficit a un 3%, que verdes las van a segar, ¿no? Y es como Claro. rebajar la deuda, pues creo que el primer escalón es bajar al 104, ¿no? Se antoja bastante difícil. Pero sobre todo, lo más importante aquí y lo más peligroso es que no solamente es que no lo van a hacer, sino que no lo va a exigir Bruselas. Ya. O sea, las exigencias son tan vagas, tan dependientes de unas expectativas a medio plazo y no sé cuántos en un periodo. O sea, se ha diluido tantísimo la responsabilidad fiscal en la Unión Europea que literalmente intentar percibir algún tipo de corsé europeo al exceso fiscal del gobierno de Sánchez, pues la verdad sería más bien voluntarista, porque no lo van a hacer. Y de hecho, lo que van a hacer, o sea, lo que hicieron el año pasado, dijeron, no, hemos cumplido con Bruselas. Hombre, ¿cómo has cumplido con Bruselas? Déficit sobre PIB. El déficit, has quitado una serie de gastos que los has periodificado a enero, febrero, marzo, y en la parte del denominador el PIB lo inflas vía mayor inflación. Como la inflación está siendo superior a la estimada y superior a la media de la eurozona, pues resulta que son capaces de ponerse la medalla de haber cumplido, empobreciéndonos a todos. Pero vamos, que nadie cuente con una Unión Europea que exija a este gobierno embridar las cuentas públicas, porque no va a ocurrir. La Unión Europea no está, ni se le espera. La Unión Europea está missing in action, está perdida en un miedo a introducir la palabra austeridad en las cuentas públicas. Está metida en una narrativa
en la que además, como estamos viviendo ahora mismo, pues si eres Hungría o Polonia, te exigen muchísimo, pero en cuanto te pones la chaqueta y el gorro de progresista, entonces no se atreven a decir absolutamente nada. Que nadie espere nada de la Unión Europea. Oye, no sé si habéis recibido dos pantallazos que os acabo de pasar, Carlos, Omar, que corresponden bueno, pues a una discusión que tuvimos el otro día en Twitter. Hay un tipo, no se ha hablado nunca de él porque no merece mayor atención. Es un tipo pues que le da guerra a mucha gente, ¿no? No sé si esto será lo que entienden Pedro Sánchez y sus atláteres por un pseudo periodista. Es un tal Idafe, ahora escribe para El País y se dedica a controlar, a censurar, a tamizar, a matizar. Aguántame el pantallazo unos segundos, Omar, lo que decimos otros, que a lo que se ve sabemos bastante más que él, no solo de política, sino de economía y otras muchas cuestiones. En fin, supongo que es una pluma agradecida por ser suave. El otro día, el sábado pasado, el tal Idafe un cachorro de Pepa Bueno, que creo que sigue trabajando para El País, lo digo por eso, pues se atrevía a discutir a Daniel Lacalle por cuenta de un artículo que publicó Daniel en La Razón y que lee exactamente lo que estáis viendo ahí. La inspiradora reflexión de Sánchez con el país con el mayor paro de la Unión Europea, que paga el 50% del sueldo en impuestos y acumula 1,6 billones de deuda récord. Y dice el chaval que de economía sabe lo que yo de termodinámica. Nadie paga en España el 50% de su sueldo, nadie. No cobrando 100 millones de euros al mes pagarías el 50%. Bueno, prefiero que le contestabas tú en Twitter, pero te doy la oportunidad de que lo hagas ahora también de viva voz y ridiculices la estulticia y la osadía, ambas cosas a la vez, de algunos. Tanto Gustavo como yo mismo, como algunos más, pues en fin, le recordamos a este chaval algunas cosas que sin duda desconoce, pero el que más sabes eres tú, Daniel. Bueno, esto es lo primero que es, lo que demuestra es que es un cojo, ¿no? Porque lo primero que hace es que me tiene bloqueado, ¿no? Y después, pues sin citarme, saca así como si yo estuviese diciendo eso que ellos llaman, que les gusta repetir constantemente, los mayores generadores de bulos, llaman a los demás que decimos bulos. Bien, pero es lo que demuestra es lo que es esta izquierda mentirosa y propagandista, porque piensa lo que está diciendo ahí. Nadie paga un 50% de impuestos. ¿Cómo que nadie paga un 50% de impuestos? No, que lo hace. Primero vas al informe Tax and Wages de la OCDE de España, 40,2% es la cuña fiscal media de todos los impuestos al trabajo de un salario en España. Bien, 40,2%. Luego le añades, por supuesto, todo el resto de impuestos. Y entonces te viene toda su patulea, toda esa caterva de bien pagados del gobierno, a decirte que es que las cotizaciones sociales no son impuestos. No, que va, no son impuestos. No, es un anuncio, no te jode. Es una generosidad, es una generosidad. Que el impuesto a la electricidad después esté desorientado, decía... el señor Lacalle dice que le deducen la electricidad de la nómina. Menos mal que no ha sido ministro de Economía. Este desorientado se cree que solamente pagas impuestos en la nómina. Bueno, no sé que se lo crea primero. El primero que está pagando todos esos impuestos también es él. Pero lo sabe, lo ignora. No. Ni lo ignora, ni es una persona que no sepa que lo que está diciendo es completa y absolutamente falso. Lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que, como tú bien has comentado, es una persona que vive de la propaganda del gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo que tiene es un incentivo económico para decir algo que es una falsedad, sabiendo que es una falsedad, porque él sabe que es una falsedad. La persona no es estúpida. Lo que es propaganda.
Es propaganda. Y Gustavo, que es un excelente economista, le contestaba debajo, y yo debajo de Gustavo me unía al hilo. Gustavo le decía la Biblia, que se me adelantó porque es lo que, bueno, de hecho es lo que le puse yo debajo. Dice, no, es verdad, no pagan un 50, pagan hasta un 70, decía Gustavo. Y esa cuenta la hemos hecho tú y yo en más de una ocasión aquí en público. Claro que pagan un 70. Este estómago agradecido ni ha creado una empresa en su puñetera vida, ni ha sido autónomo societario, ni ha pagado IRPF, ni ha liquidado el 111 cada 3 meses por IRPF societario, ni IRPF como persona física, ni ha tributado por sociedades como tributamos de esas 3 maneras los que somos autónomos societarios en función de tu estructura, bueno, el IVA lo tienes que liquidar cada 3 meses, pero no es para ti, ni paga otro tipo de gastos como tú dices, y no considera que las cotizaciones sociales, que el autónomo se las paga a sí mismo, porque todos los meses tienes que pagar como mínimo 400 pavos para poder facturar, para poder mantener esa estructura societaria, eso también es un impuesto. Pero ¿esta gente en qué país vive, Daniel? Pero claro que es un impuesto, si la propia OCDE en el informe Tax and Wages te dice a efectos de impuestos, se consideran las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, a cargo del trabajador y el IRPF, las 3 figuras. Por supuesto que las 3 figuras. Y entonces siempre te viene alguien, esto es impresionante, siempre te viene alguien a decir lo siguiente: las cotizaciones sociales a cargo de la empresa no son impuestos, porque si no las pagasen no significaría que cobraría la persona un mayor salario. ¿Y de dónde se ha sacado usted eso? Porque lo que es el coste salarial total. Y sobre todo, ¿de dónde se ha sacado usted eso? Pero vamos, que es un impuesto bien evidente por 3 razones. Número 1, porque no es voluntario, está impuesto. Número 2, porque si tú no contratas a una persona, no pagas cotizaciones sociales. Igual. Por lo tanto, es exactamente igual que el impuesto a la electricidad, el impuesto al valor añadido, etcétera, etcétera. Se los paga, claro, cada ciudadano, claro. Entonces, pero da igual, porque el objetivo, fíjate por otro lado, la hipocresía de la izquierda. La izquierda te dice que los ciudadanos en España consideran que no pagan muchos impuestos, ¿así? Y consideran que están todos encantados con los impuestos que pagan y de hecho que pagarían más. Y sin embargo, luego tienen que negar que pagas muchos impuestos, pero si no están encantados. No claro. Que están encantados. ¿No dicen ustedes que los españoles quieren pagar más impuestos porque quieren que Sánchez tenga todavía más asesores y que Yolanda Díaz compre todavía más ropa y que todo el mundo tenga muchísimo más presupuesto y todo? ¿No nos dicen eso? Pues entonces no sé cuál es el problema. Deberían decir, qué bien, estamos todavía por debajo de los niveles de Corea del Norte. Claro, o sea, no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Pero no tiene ningún sentido, vuelvo a repetir. Y esta es la clave cuando hablamos de estas cosas. Es entender que no es por ignorancia, es por propaganda. O sea, cuando dicen, no, hay que ver, es que hay que ver la izquierda que está calculando la factura fiscal de las multinacionales con respecto al resultado operativo y no con respecto a la base imponible, hay que ver qué ignorantes. No, se lo hacen por propaganda para decir que las multinacionales no pagan impuestos, es una imbecilidad. No le pidas de todas formas y no te robo más tiempo. Y Daniel, y hoy tú sabes por qué te agradezco especialmente que hayas compartido estos minutos con nosotros. No le pidas al tal IDAFE que te explique la diferencia entre base imponible y resultado operativo, porque ya te digo yo que le vas a meter, y yo no soy economista, pero pero es que este chico, bueno, pues en fin, saben lo justo, tienen lo justo para pasar el día, como decía el humorista, le metes en un lío de cojones. Daniel Lacalle, como siempre, muchísimas gracias, te envío un abrazo y a ver si puedes descansar estos días. Nos vemos a la vuelta, cuídate. Gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Daniel Lacalle.